Querido Perú, eres encantador. Descubrir la riqueza de este increíble país, encontrar una ruina inca por ahí y una sonrisa de llama por allá. Y un poco de sol cusqueño son apenas algunas de las aventuras que este país te depara. Nuestro recorrido por las ciudades peruanas comienza en la capital del país, Lima. Al llegar ahí, probablemente te reciba su famoso cielo gris, el poético paisaje limeño que tanto inspiró la literatura de Mario Vargas Llosa. No obstante, de triste no tiene nada. La gente es cálida, amable y más pronto que tarde te darás cuenta de que el hecho de que las nubes cubran el sol, aunque casi nunca llueva, puede jugar a tu favor, sobre todo si te gustara el mar. A poco menos de 1 hora y media de Lima, por aire, se encuentra esta ciudad, Cusco, que es la más visitada de todo el país. Es desde aquí donde salen los trenes hacia Machu Picchu y donde puedes probar el verdadero sazón local. Siéntate en uno de los restaurantes con terrazas del centro, el cual es pequeño pero encantador, y prueba un plato de carne de cuy o de alpaca con papas, básico en la dieta de los peruanos. Otra siguiente parada, el famoso Valle Sagrado, a donde se llega en auto desde Cusco. Nos encanta por ser un lugar pacífico rodeado de montañas nevadas, pero con muchas cosas que hacer. El plan ideal es quedarte en un hotel lindo, salir a una excursión por la mañana y regresar a desconectarte de todo en la tarde. Aunque el favorito es el río Sagrado, porque te sientes en medio de la nada y puedes estar en el spa, flotar en la piscina o leer en los jardines. ¿Quieres recomendaciones de paseos? ¿Quieres saber qué alimentos son los más deliciosos por el Perú? Como el famoso ceviche, el lomo salteado, un ají de gallina o una pachamanca. ¿Quieres tener esas ganas efímeras de conocer este grandioso país? No le cambies, quédate en sintonía porque estás en Viajando con Tiger. Bienvenidas mis queridas viajeras y bienvenidos mis queridos viajeros. Es un gusto saludarlos, esperando se encuentren de maravilla. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Mellado, mejor conocido como Tiger BM. Este es el episodio 28 y soy un asesor de viajes. En Viajando con Tiger nos damos a la tarea de conocer, explorar muchas partes del mundo junto con temas turísticos y poder brindar consejos que sean de suma utilidad, trasladándolas en conjunto con nuestra agencia de viajes y explotes más esa alma viajera que llevas dentro o estás por descubrir. Qué gusto saludarlos, mis McFlys, en otro nuevo episodio. ¡Wow! Ya el episodio 28, ya a nada de llegar al 30. Estamos muy contentos, muy felices y sobre todo, más que nada agradecidos por nuestro canal de YouTube. ¿Ya te suscribiste, mi Nakama? ¿Qué estás esperando si no lo has hecho? Esta semana sale el nuevo video descubriendo la Dubai Marina, un recinto majestuoso y artificial allá en Dubai, para comer, restaurantes de maravillas por la construcción de los edificios, lo que el ser humano puede llegar a ser cuando tú te preocupas y ves por el interés de tu país, algo sumamente majestuoso, sumamente increíble. Y nosotros estamos muy emocionados porque el día de hoy les vamos a dar una promoción a las primeras 10 personas que nos escriban aquí en directo por Instagram en Viajando con Tiger. Van a tener una promoción para salidas el 28 de agosto, 5 de septiembre, 2, 9, 16 y 30 de octubre por una semana a Perú. Escríbanos por $1,400 por persona, un super precio, la verdad lo vale ya con avión. Escríbanos, las primeras 10 personas obtendrán esta recompensa. Y bien, antes de comenzar a abordar el tema de viajando a Perú, un super tema, este país al que fuimos, maravilloso, se asemeja mucho a México, la verdad, aunque ves unos paisajes muy, muy diferentes. Es algo que tú lo tienes que ver, como lo hemos explicado, lo hemos descrito, lo tienes que ver con tus propios ojos, porque tú al verlo con tus propios ojos, de verdad, esa fotografía se queda integrada contigo. Es como si nosotros tuviéramos un vaso por dentro y lo fuéramos llenando con agua, pero ese vaso nunca se va a llenar. Al contrario, cada vez que tú haces algo que te satisfaga o conoces algo
o algún otro país o ciudad o aquel anhelo que tú deseas descubrir, es aquello que se va llenando y te va satisfaciendo para tú tener esta plenitud de tu ser. Así que como todo esto les vamos a explicar así los lugares, platillos, mi experiencia. Así que va a ser un episodio muy entretenido. Relájate donde quiera que estés, pero no sin antes explicarles un poco de la historia del Perú. Les vamos a explicar ya justo antes de la conquista para que comprendan un poco más, nos llenemos un poco más de cultura y viajando con Tiger, eso es lo que queremos, que cuando tú viajes a algún lugar o tengas ganas de ir a algún lugar o el día que se te dé la gana visitar el lugar que tú quieras, estés dispuesto a conocer un poco más de cultura, no nada más el lugar o que Perú es Machu Picchu. Perú es mucho más que Machu Picchu o que México, que las playas y el tequila, o de Estados Unidos Disney o ir de compras. Simplemente es enriquecernos un poco más a la hora de viajar. Así que vamos a platicarles sobre la historia del Perú. Nos vamos atrás hasta el año 1525. Cabe mencionarles que los españoles llegan a la zona del Perú en 1532. Bueno, para explicarles un poco, ya aquí ya está un poco mucho más avanzado la situación sobre los incas, ¿no? Desde Cusco, el ejército de Huáscar fue el penúltimo inca, estaba al mando de un general. Ese general se llamaba Atoc. Él ataca y derrota a Atahualpa. Atahualpa era el hermano de Huáscar en la batalla de Chillopampa. Recuerden que una parte de Ecuador era considerada antes del imperio de los incas, parte de Chile, de Bolivia, etc. Entonces, rápidamente los generales de Atahualpa reaccionan rápidamente porque Atahualpa tenía unos generales increíbles. Reúnen a sus tropas dispersas, contraatacan y vencen a Atoc de forma contundente en Muyambato. Es otra de las regiones entre Perú y Ecuador. Capturan a Atoc, lo torturan y lo ejecutan. Las fuerzas de Atahualpa siguen obteniendo victorias gracias a habilidades de los generales que tenía Atahualpa, que eran dos. Uno era conocido como Quisquis y el otro era Calcuchimac. Atahualpa empieza un lento avance hacia Cusco, porque en Cusco era donde estaba su hermano Huáscar. Entonces él envía un emisario a consultar el oráculo de la Huaca. En ese entonces la Huaca era considerada la deidad y ahí se llamaba Catequil. Y Catequil fue quien le vaticinó que tendría un mal fin. Entonces, furioso por la profecía, recuerdan como en Game of Thrones, empezando la temporada 5 con Cersei Lannister, la profecía así es. Entonces, pues ya desde ahí, si tú vas con un profeta, no nos gusta que nos digan cosas que no nos van a agradar. Entonces, posteriormente, él se enoja y va personalmente al santuario, donde mata al sacerdote y ordena destruir el templo. Para ese entonces, él recibe las primeras noticias de la presencia del imperio, de la expedición de ese entonces de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue quien lideró el movimiento para la conquista del Perú. Entonces, para que sepan, él era primo hermano de Hernán Cortés, algo increíble. Bueno, posteriormente a esto, Huáscar nombra entonces a un nuevo general que se llamaba Mayta Yupanqui. Pero la situación adversa pues no se revirtió, ya que Atahualpa tenía un ejército muy poderoso. Ante el avance de Atahualpa, Huáscar decidió salir de Cusco para conducir a sus tropas personalmente. Cusco se ubica en el mapa, queda ubicado en la parte en la parte este del país, ya muy cerca del Amazonas, colindando muy cerca con la frontera con Brasil. Las batallas finales, se van librando a los alrededores de Cotabamba, que es igual entre Ecuador, Perú, pero ahí era un poco más cerca de Cusco. Huáscar es derrotado, es capturado y es tratado de manera cruel. Las tropas de los dos generales de Atahualpa toman Cusco. Los miembros de la familia de Huáscar y de otras pánacas cusqueñas fueron torturados y ejecutados. Entonces Atahualpa se hace ya con el poder de la conquista. Cabe mencionar que el inca anterior, Huayna Cápac, fue eliminado por la viruela.
por una oleada de viruela que fue traído por los europeos en la conquista de América del Sur. Ya de 1525-1527 murieron muchísimas personas, entre ellos ese gobernador. Entonces, para el poder se quedan estos dos hermanos que fueron dividiendo todo el país, y a lo largo de 3 años Atahualpa es quien toma el poder, pero se le revierte por la situación que les vamos a contar. Pero el ejército de ese entonces de los incas queda muy debilitado. En la época ya de la conquista hay una versión oficial que dicen que Huayna Cápac, quien fue nombrado el sucesor, ellos fallecieron en este año de 1527 por la viruela, porque recuerden que antes, pues bueno, los españoles y los portugueses e ingleses fueron quienes trajeron todas estas enfermedades alrededor del mundo. Entonces fue algo, pues bueno, pues increíble, ¿no? Huáscar envió al norte un ejército que sorprende a Atahualpa en Tomebamba, o sea, en parte de estas conquistas lo derrota, y luego Atahualpa es capturado y encerrado en un tambo, se logra fugar y luego vuelve a recuperar el trono. Entonces como que estas operaciones entre ellos pues empezaron a tener estas guerras, que al final Atahualpa es quien gana. Después de todo esto, al darse cuenta de que los españoles empiezan a llegar, entonces, en ese entonces, los generales van marchando hacia Cusco. Atahualpa se dirige hacia Cajamarca. Hay un conquistador e historiador quien fue relatando la historia, que se llama Pedro Cieza de León. Tomó esa decisión al enterarse de la presencia de la expedición de Pizarro, y una vez allí invita a Pizarro a encontrarse con él. Él queda hacen esta reunión en la región de Cajamarca. Cajamarca se ubica en el mero centro, en el norte, en el centro del Perú. Pizarro acepta la invitación y él llega a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532 al mando de 2 escuadrones de caballería y 2 de infantería. O sea, estos iban con todo. En ese entonces Atahualpa, pues bueno, él se va hacia esa dirección y sus generales se van hacia Cusco, como lo estamos mencionando. Atahualpa, a media legua de la ciudad, él se dirige con sus tropas acampadas. Pizarro envía a Hernando de Soto con 20 jinetes y un intérprete para avisar de que estaba en Cajamarca. Cuando Francisco Pizarro consigue ver a lo lejos el inmenso campamento inca, ya que él teme de que sus hombres sufrieran una emboscada, entonces él envía a su hermano Hernando con otros 20 jinetes y un intérprete indígena. Entonces Soto y Hernando Pizarro llegaron ante el palacete del Inca y requirieron su presencia. Atahualpa le recibe y prometió ir a Cajamarca al día siguiente. O sea, en ese entonces no hubo ninguna guerra, no hubo ningún ataque, pero Francisco Pizarro, ante el miedo y ante esta situación, pues bueno, pues ya ven cómo eran esos españoles manipuladores que también nos conquistaron aquí en México. En ese año, en 1532... al llegar ellos al Perú y empiezan a conquistar el país, su cultura y su influencia se fue esparciendo por toda la nación poco a poco. Y además, no solo su propagación religiosa, sino su población también lo empezó a hacer. Y durante el periodo de la época colonial peruana, cientos de miles de inmigrantes españoles fueron inundando los puertos peruanos, y muchos eran de origen morisco o judío sefardí, así se les denominaban. Y estos inmigrantes de origen español, llamados peninsulares, causan mucha fricción entre ellos y los criollos nacidos en español a nivel local o criollos, etc. Después de todo esto, al día siguiente, Atahualpa se va dirigiendo a la plaza central de Cajamarca. Al llegar a la plaza central de Cajamarca, se percata que no están los españoles. Le mencionan que habían huido por miedo. Sin embargo, los españoles arremeten contra ellos, los sorprenden y empiezan a dispararles porque traían un cañón y toda esta infantería. A lo cual también con los caballos se asustan mucho los quechuas, los incas, y no saben qué hacer. Entonces empiezan a correr hacia todas direcciones, y entre ellos pues bueno, había un muro en ese entonces, y querían saltarse del muro y se empiezan a apilar así como pirámides. Muchos de ellos se asfixiaron. Al final, de esos 6,000, 7,000 personas que tenían de Atahualpa, muchos murieron, y al final mataron a más de 2,000.
más de 2,000 personas, Atahualpa es capturado, a lo cual Atahualpa, cuando llega a ser capturado, tenía todas las noches tenía conversaciones con Francisco Pizarro, y ahí se entera de que los seguidores de Atahualpa tenían a Huáscar prisionero cerca del Cusco. Pizarro promete a Atahualpa que no mataría a su hermano y le pidió que lo hiciera llevar a Cajamarca. Atahualpa ordenó que le llevaran a Huáscar, pero hay una teoría de que Atahualpa ya había mandado matar a su hermano para que él no se les uniera a los españoles, pero Atahualpa junto con sus generales habían, digamos, ya creado un odio con las demás, ¿cómo les explico? Con los demás pueblos aledaños. Fue como igual aquí los aztecas, los tlaxcaltecas, o sea, con los pueblos aledaños, con los aztecas, pues fueron creando este odio, a lo cual por eso se les unieron a los españoles y fue como terminaron la conquista. Al arremeter contra todo esto, Atahualpa, pues bueno, él siempre niega haber sido responsable del crimen y lo achacó a sus capitanes. Atahualpa se da cuenta de que los metales preciosos tenían un gran valor para los españoles, porque realmente se sorprendían por todo los españoles, o sea, no había forma de que no se sorprendieran. Digamos que les brillaban los ojos porque nunca habían visto una cantidad de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de nada similar a lo largo de los años. Por lo cual Atahualpa ofrece llenar con piezas de oro la sala donde se hallaba, hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces la misma sala con objetos de plata, de oro. La sala conocida ahora se llama como el Cuarto del Rescate, la cual medía 22 pies de largo y 17 de ancho. Imagínense la cantidad que había. Atahualpa promete reunir el rescate en un plazo de 2 meses, al cual Pizarro acepta y él plasma la promesa por escrito en un acta. Atahualpa manda la orden a todo el imperio inca de que se enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata a Cajamarca. En los días siguientes fueron llegando los primeros cargamentos y bueno, etcétera. En mayo de 1533, antes de que se llenaran las habitaciones, los españoles empiezan a fundir las piezas de oro y plata, imagínense, a excepción del trono del Inca que quedó en poder de Francisco Pizarro. O sea, imagínense la maravilla que habían creado con el oro, la plata, y simplemente no les importó ni la historia ni la cultura. Lo vamos a fundir porque así lo queremos. Terminada la fundición, Pizarro ordenó y presidió el reparto del botín, por lo cual en ese entonces fue considerado, eran más de 1.300.000 pesos de oro y más de 50,000 marcos de plata, y cada uno de los españoles de Cajamarca, desde los capitanes hasta los soldados de a pie, recibieron una fortuna. A lo cual en 1533, ya finales, mejor dicho, el 26 de julio de ese mismo año, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca y se le acusaron de crímenes de robo y de otros crímenes que él desconocía, pero principalmente fue que no creía en la religión, porque los españoles ya estaban, o sea, apenas llegaron y ustedes tienen que ser católicos y ser católicos y no te has bautizado. Entonces, en esa plaza lo iban a quemar vivo, a lo cual Atahualpa, lleno de miedo, quiere bautizarse, a lo cual se bautiza, lo bautizan y ya lo estrangulan o lo queman vivo. Entonces, tras la muerte de Atahualpa, muchas etnias huascaristas que hasta entonces habían estado dominadas por el imperio inca se sublevaron e intentaron recuperar su independencia. Los incas partidarios de Huáscar fueron encabezados por Manco Inca, era otro de los hijos de Huayna Cápac. Se unieron a los españoles y ellos derrotaron ahora sí a Calcuchimac, a Quisquis y a los demás partidarios de Atahualpa, quienes los españoles ya a partir de ese entonces empezaron, bueno, a traer todos los inmigrantes, como les mencionamos. Los peninsulares tenían un rango social más alto que claramente los criollos, a pesar de que su única diferencia era su lugar de nacimiento. Los peninsulares cedieron los más altos cargos del gobierno, mientras que los criollos, aunque mucho más ricos que los mestizos y los amerindios, no reciben todos los privilegios otorgados a la España de origen español. Y esto a la larga pues llevaría al movimiento de independencia igual en el siglo XIX, y durante este periodo colonial la corona española rechazó la inmigración de otros europeos al Perú. Por esta razón, durante todo el periodo colonial hasta la independencia, la población europea en el Perú está formada únicamente de los españoles. Un dato interesante. Y en la época de la independencia, la tasa de inmigración fue baja y no muchos europeos entraban al país, porque además era un viaje muy largo y antes no existía el
el canal de Panamá, sino que tenían que rodear todo Sudamérica. O sea, realmente eran meses de tortura estar en el barco. Imagínense cuántas personas no pudieron haber fallecido en ese entonces. Y pues bueno, y así fue como fue la conquista del Perú, para ya tener un poco más de idea. Y al tener más idea, cuando tú viajas a un país, te enriquece más, lo conoces más, quieres conocer más o saber, a ver, ¿dónde fue la tumba en Cajamarca? ¿O dónde es este cuarto tan famoso, el cuarto del rescate? O a ver, quiero conocer la catedral donde vive el presidente. Quiero que me lleves a comer ese lugar que me está recomendando mi Tiger, así es, ya quiero ir a Perú. ¿Dónde puedo pagar? ¿Cuándo puedo ir? Así es. Entonces, el llegar a Perú es algo muy interesante, algo muy característico cuando vas llegando a Lima, donde empieza tu aventura. Es de que es una ciudad, la mayoría de los días del año están nublados. ¿Por qué? Porque al tener la cordillera de los Andes, donde ya concluye en esa zona, la humedad del océano no alcanza a subir. Lima está en el oeste, en el centro oeste, y colinda con el mar, por lo cual no asciende la humedad al 100 y es una ciudad completamente gris. No llueve muy fuerte todo el año, llueve chipi chipi, pero todo el tiempo se mantiene con una humedad impresionante, aunque no es una humedad como la conocemos, es una humedad diferente porque también no pega tanto el sol, entonces tampoco se siente esos destellos de calor. Y llegas, te atienden muy bien, muy amable. El aeropuerto, la verdad, sí está viejo. Yo recomendaría que sí se invirtiera un poco más en el aeropuerto, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Actualmente te obligan a usar esta máscara ridícula para proteger la cara, es algo patético. Y te obligan a usar mascarilla, aunque los peruanos sí están utilizando doble mascarilla para ciertas zonas de la ciudad y también para volar. Entonces, nada más para que lo consideren, debes de llevar actualmente la prueba PCR con resultado negativo para poder ingresar al país, lo cual siento que es muy exagerado porque a pesar de todo la vida continúa. Pero bueno, ya platicamos en el episodio 24 sobre mi opinión, así que eso es cosa del pasado. Así que vamos a recomendarte lugares que visitar en Lima, lugares que conocer, que comer, es algo que recomendamos muchísimo. Bueno, uno de los principales lugares es el principal lugar de Lima, Plaza de Armas, o mejor conocida como Plaza Mayor. Está situada en el corazón del centro histórico y en el mismo lugar donde en 1535 el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad. Es uno de los lugares que visitar en Lima más importantes. Ahí se encuentra también la casa del presidente, la catedral. Puedes comer, bueno, bastantes lugarcitos por ahí cerca de la catedral, en la esquina. Wow, hay unos sándwiches. Hay unos sándwiches que, ¿qué te digo? Se hace una cola y hay que probarlo. La verdad, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, aquí ya tenemos los nombres, que eso sí, los tengo bien guardaditos para que no se nos vaya. También rodeado por algunos edificios más importantes, como les mencionamos, esta catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia del Sagrario. Esta espaciosa plaza también es un buen punto de encuentro entre los turistas y locales alrededor de una bonita fuente. La verdad está muy bonito y es el lugar más famoso y concurrido de la ciudad. Ahí los fines de semana, etc. Esta parte ya pertenece al Perú Viejo. Ahorita les vamos a hablar de la zona de Miraflores, otra de las zonas que muy recomendado. Y es algo muy curioso porque al lado del mar tienen una avenida y luego hay como una colinota, pero así en un ángulo de 90 grados, y ahí es donde está la ciudad. Es algo increíble, tienes una vista fantástica. Este lugar se llama el Parque del Amor, en la zona de Miraflores, pero tiene un recorrido para andar en bici muy bonito, caminar, comer, pasear al atardecer por el Parque del Amor, situado en el famoso barrio de Miraflores. Es una de las mejores cosas que hacer en Lima. Esto se inauguró en 1993, el día de San Valentín, como todos sabemos, el famoso 14 de febrero, y fue en honor a los enamorados. Este es el lugar perfecto para pasear y sentarse en sus bancos, y además tiene decoraciones con mosaicos que recuerdan el Parque Güell de Barcelona. Para aquellos que no han ido, búsquenlo, Güell, G-U-E-L-L. Mientras puedes leer las diferentes frases de los diferentes poetas dedicados al amor. Ahí hay frases de amor y romanticismo por si te quieres llevar a tu chica, o por qué no
Si te quieres llevar a tu chico para que se le quiten esa falta de emoción y tenga ganas de conquistarte o sea un poco más romántico. En el parque también se encuentra una famosa escultura llamada El Beso, que fue hecha por el escultor peruano Víctor Delfín. Y pues bueno, y además tiene un jardín de flores en forma de corazón, esta zona de Miraflores. Y además esta zona de Miraflores es la zona, pues digamos, como un Polanco de la Ciudad de México. Es la zona más bonita, es la zona más nueva de Perú. Ahí están los mejores hoteles y es la zona donde normalmente ya llevan a los turistas, como cualquier ciudad. Igual en la Ciudad de México, cuando hay paquetes se hospedan, digamos, en la Avenida Reforma o también en la zona de Polanco, o hay algunas otras zonas, ya depende a dónde vayan, a zonas industriales, al norte o al sur. Es lo mismo aquí, pero sí es recomendable que sí se hospeden en la zona de Miraflores. Los paquetes que nosotros manejamos sí te llevan a la zona de Miraflores, porque además hay otro lugar muy recomendado en la zona de Miraflores, es el Parque Kennedy. El Parque Kennedy, pues bueno, es un parque con forma triangular y bueno, está rodeado de restaurantes, de vida nocturna. ¿Qué más les digo? Es algo que tienen que ver. Lo pusimos en las historias de Instagram, ahí donde comimos. Ya casi llegamos a los lugares que hay que comer. Y sinceramente es algo muy, muy recomendable para pasear. Hay familias, si quieres un chip. Eso sí, para tú conseguir un chip en Perú, necesitas la ayuda de un guía o una persona que viva en Perú. Porque debido a que se compraba chip y hacían estas llamadas de extorsión increíble que por estas personas se tenga que regular, no lo puedes comprar tú, no es fácil conseguir el chip. En este caso nuestra guía en Arequipa, al sur de Perú, cerca de Chile y de Bolivia, digamos, con su número, con sus huellas digitales, dactilares, con todo, pues bueno, nos ayudó a conseguir el chip. Tuvimos el chip y una vez que ya nos fuimos, le avisamos: muchas gracias, ya no va a ser posible el uso del chip porque ya nos vamos a casa, y fue todo. Hay otra zona que nosotros le recomendamos, se llama Huacapulcana. Huacapulcana es una zona arqueológica perteneciente a una civilización preinca que existió, dicen, entre el 200 al 700 después de Cristo. Cuando estás en la zona de Miraflores empiezas a rodear una zona arqueológica y dices: ¿qué es esto? Pero es una zona muy bonita y hay unos restaurantes, wow, con esta vista, porque ya le pusieron una iluminación muy bonita a Huacapulcana y es otro de los lugares que ver en Lima imprescindibles. Fue abandonada durante siglos y con el tiempo cuando empiezan a descubrir, bueno, ahí hacer toda la tubería, las construcciones, se dan cuenta de que era una construcción arqueológica de hace mucho tiempo y empezaron a excavar y encontraron un mundo. Está enorme y no se recuperaron, fue hasta 1967, si mal no recuerdo, para convertirlas después de años, al restaurarlas, en otro de los grandes atractivos turísticos que visitar en Lima, que nosotros te recomendamos no dejes de visitar. El complejo arqueológico tiene una forma piramidal que alcanza una altura máxima de 25 metros, compuesto por un conjunto de plazas, patios, estructuras pertenecientes a la cultura andina, o a la cultura, en este caso, de Lima. Te recomendamos subir hasta la zona más alta de la pirámide de 7 pisos. ¡Wow! 7 pisos, algo increíble. Y está construida, esto que lo caracteriza, por ladrillos de barro, desde donde se puede disfrutar de unas curiosas vistas de las ruinas de edificios modernos. No te lo puedes perder. De cualquier forma, tu guía te puede llevar ahí cerca, también depende del paquete en el que vayas. Nosotros recomendamos que te des una escapadita o un lugar para cenar. Además de la Plaza de Armas, lo que recomendamos es visitar la Catedral, uno de los lugares, porque en la Basílica de la Catedral de Lima, cuando tú ingresas a la derecha, hay unos mosaicos y unos escudos y una historia de los 13 generales con los que llegó Francisco Pizarro, y con ellos conquistaron el Perú. Es increíble cómo manipulaban y cómo imponían con sus armas, con sus armaduras, con sus caballos, con todo, y era algo que no habían visto. Además, si han visto la película del Dorado, se basan en esta cultura del Perú. No se sabe si era por la zona de Chiapas,
con los mayas o era por esta zona de los incas, pero en realidad sí está basado más en la zona de los incas por todos los paisajes que se dan y si lo investigan, nada más como dato curioso. Y además es el templo religioso más importante que visitar en Lima y en Perú. También mucho de la madera que está ahí la trajeron de otro lado, o sea, puro cedro que no se daba en esa zona. Wow, es que cómo imponía la religión con sus construcciones para someter a todas las personas, o sea, con su religión. Entonces, por eso fue tomando mucho poder la religión católica y por eso se empezaron a construir muchos edificios de esto que son llamados iglesias en todo Latinoamérica, desde México, Centroamérica, hasta el Perú, Colombia, Ecuador, aunque hay unos países que tienen más que otros. El exterior de la catedral presenta varios estilos en el que destaca el arte renacentista de la fachada con detalles platerescos, neoclásico de las torres, y yo te aseguro que el interior sí vale la pena que lo conozcas, aunque no seas católico, vale la pena porque además se encuentran estas preciosas capillas llenas de detalles, la cripta de Francisco Pizarro, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros te recomendamos todo esto, que vayas a conocer en Lima y que te dejes sorprender. Como siempre decimos, que la vida te sorprenda. Lugares a donde ir a comer en Lima. El primer lugar se llama La Sanguchería. Esta, la que les decimos, al lado de la catedral, pero la principal se llama Sanguchería La Lucha. ¡Qué delicia de sándwiches! ¡Qué cosa tan deliciosa! Puedes pedir el de lechón, o sea, algo que no sea muy de costumbre. Nosotros recomendamos que cuando tú vas a un país, consumas algo, ok, puede ser similar, claro, pero que sea un platillo exclusivo de allá. Te lo prometo, no te vas a arrepentir. La moneda son los soles, antes de que se me olvide. 3.80 o 90 soles equivalen a $1, para que se den una idea. La Lucha es uno de los lugares favoritos para muchos. Ahí lo tenemos en las historias de Instagram para que lo vean y va a salir en nuestros videos. Y La Lucha es conocida por incorporar el sazón peruano en todos sus platos, utilizando insumos elaborados de manera artesanal. Por ejemplo, sus papas fritas Huairó, que son uno de los complementos que lleva su sello. Y si no deseas un refresco, que allá se le denomina gaseosa, puedes probar la famosa Inca Kola, que es de color amarillo. Y la verdad, a mí me sabe a chicle. Cuando ustedes lo prueben, ya sabrán. Y si tú lo has probado, si te sabe a chicle, no te sabe a chicle. Muchos sí me dijeron, sí sabe a chicle, como los gomitas. ¿Se acuerdan de esos chicles gomitas? ¡Wow! ¿No? Y si no deseas, allá le llaman gaseosa, puedes acompañar tu bebida con una tradicional chicha morada. Es un maíz de color morado. Qué cosa tan deliciosa. Yo lo recomiendo, esta bebida de verdad exquisita. O lo puedes pedir con otros de sus populares jugos. Otro lugar que te recomendamos se llama Bao. Es otro establecimiento para aquellos que están de paso. Bao ofrece comida rápida asiática, opciones veganas sin gluten, ya que está de moda, y además ofrece toda esta comida apta para vegetarianos. Lo recomendamos mucho ir a Bao. Hay otro restaurante que se llama Juanito de Barranco, en el corazón barranquino. Este restaurante, bar o bar-restaurante, está activo desde 1937, casi por 1940. Y uno de sus principales potajes es la causa acevichada. Además, a quienes han ido también recomiendan probar el ceviche y la butifarra. El ceviche es algo muy rico que no puedes dejar de probar en esta zona. Otro restaurante que recomendamos se llama El Enano, cuya principal fortaleza es la atención hasta tarde. Además, muchos consideran que su salchipapa, la famosa salchipapa, ay papá, está entre las mejores de Lima. Mis otakus, para que puedan probar la diferente variedad gastronómica de los países. Eso sí, también tienen opciones para personas vegetarianas y veganas, porque allá hay un poco más de vegetarianos y veganos. Y también considerando, ¿por qué no?, pensando en el turista, estos peruanos piensan en todo. Hay otro ceviche muy recomendable que se llama el ceviche de Ronald. Es ideal para los que desean un almuerzo rápido pero de calidad. Y es lo que precisan de esta cevichería, que así como muchos negocios iniciaron en carretilla y llegan a convertirse en lo mejor de su rubro. Aunque para algunos el mejor ceviche de Lima lo tendrás que probar tú. Ahora sí, yo te lo dejo a tu criterio. No te puedes ir de aquí sin probar el ceviche.
ni los sándwiches. Eso sí, prueba los sándwiches que tú quieras en donde se te antoje, pero por favor, pruébalos. También algo que recomendamos es, si vas a ir a Cusco o el Valle de Colca, la mayoría de las ciudades del Perú están por encima de los 3.200 metros de altitud. Se debe de tomar en cuenta también que el seguro de viaje que tú tengas cubra cualquier necesidad de esta altura, ya que la mayoría de seguros no lo cubren. Por cualquier cosa, falta de oxígeno, necesitas irte al hospital. Es un país que sí recomendamos el seguro. Muchos, ok, no lo quieres tener, ok, no pasa nada. A Perú sí lo recomendamos, o cuando vas a lugares ya más lejanos como África, algunos países, y sobre todo en Asia, porque sí es un lugar totalmente lejos. Vamos a explicarles qué es Cusco. Bueno, la famosa ciudad de Cusco. El plato principal de ahí, además de que es el pollo con papas, no es como el Kentucky, no, señores, no, mis nakamas, mis McFlys, el famoso pollo con papas, lo recomendamos. Esas sí son papas a la francesa normal, tienen que probarlo, no hay pierde, lo recomendamos. Hay una bebida que se llama el pisco sour. El pisco sour es el cóctel a base de pisco. El pisco es un aguardiente de uva y al prepararlo con limón y hielo picado, gracias a su refinada y exquisita tradición, se ha convertido en la bebida y emblema del Perú, y ya tiene más de 10 años que se celebra esta bebida, y por eso se le llama el pisco sour. En Cusco, que hay que visitar, realmente cuando vas llegando no es muy bonito, siendo sinceros, aunque lo bonito ya es llegar al centro, cuyas calles tienen una característica muy peculiar. Se asemeja mucho a San Miguel de Allende en México. Estas calles con miradores hacia abajo, hacia arriba, wow, fantástico. La Plaza de Armas es el corazón del centro histórico y es uno de los lugares que visitar en Cusco más importante. También lo tenemos en las historias de Instagram. Hay una foto. Ahí todavía faltan muchas fotos por subir, pero nosotros las subimos con calmita, porque hay que editarlas, todo un proceso, como ustedes saben. Antiguamente esta plaza fue un pantano que secaron los incas para convertirlo en el centro de administración de todo el imperio, pero con la llegada de los españoles se construyeron numerosos edificios e iglesias alrededor de la plaza, encima de los templos y palacios incas. En la actualidad, la plaza está llena de restaurantes turísticos y de grandes cadenas como McDonald's, como Starbucks, agencias de viajes, tiendas de souvenirs. Y eso sí, en el viaje no me pasaba esto desde Egipto, porque en Egipto sí te abordan cuando vas llegando a los templos que te quieren vender, y la verdad no es una buena forma de vender cuando tú estás llegando a los templos. Cuando vas de regreso puedes ver los souvenirs, pero te abordan tanto, pero invaden tu privacidad y tienen muy bonitos productos, pero yo creo que sí podrían ganar más si no invadieran tanto tu espacio. Y es el mismo caso que ocurre en la plaza de Cusco. Se te acercan tanto que, a ver, espérame, te vas a tomar una foto o estás grabando un video o estás haciendo algo y ya te están esperando y te empiezan a hacer como casi fila en McDonald's. No, a ver, espérame, parecen agentes Smith que te llegan por todos lados. Dame un poco de espacio, por favor. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, nada más si me están escuchando o si llegan a escuchar esto, por favor, con calma. Esta ciudad está situada en una vertiente de la cordillera de los Andes. Está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Cusco fue la capital del imperio inca y fue una de las ciudades más importantes en la época colonial española. Al día de hoy es declarada Patrimonio de la Humanidad, ya que conserva todavía restos de templos y construcciones incas en los cimientos de numerosos edificios coloniales, en los que esta mezcla de dos culturas se puede observar mientras paseas por sus calles, otra vez la catedral, sus plazas empedradas, visitas de los templos. Entonces recomendamos que vengas aquí de día, te vayas a recorrer un poco más en un mirador, etcétera, o a otros lugares que puedes ir con tu tour y regresar en la noche para echarte un cafecito o una rica cena. Otro de los lugares que recomendamos que vayas a conocer en Cusco se llama el barrio de San Blas. San Blas también está situado en el centro histórico, es el barrio más bonito y más encanto que ver en Cusco. Pasea por las calles estrechas y empinadas con adoquines. Aquí sí ya empiezas a subir o a bajar, depende de dónde estés, y ver las antiguas casas coloniales o buscar algún recuerdo original. Eso sí, si vas a Perú, aquí puedes encontrar de todo.
Y además encuentras talleres artesanales, que son algunas de las mejores cosas que hacer en Cusco, ¿no? Además, entre los lugares más interesantes se encuentra la iglesia de San Blas, que es la más antigua de la ciudad, construida sobre un templo inca, a la que merece la pena entrar en su interior para ver su fantástico púlpito de manera tallada. Lo recomendamos ampliamente. Y cerca de ahí hay una calle Loreto. La calle Loreto está situada igual en el centro histórico, que es la más interesante de la ciudad, al poder apreciarse con más claridad el contraste de las construcciones incas y coloniales. Parecen rompecabezas, parece puzzle. Estas calles como, no sé cómo explicarlo, o sea, está muy bien y parece, o sea, las dos paredes de los dos lados, tantos metros de altura, tienen aproximadamente, yo le calculo unos 12 metros de altura, y los muros incas situados en esta parte baja de las edificaciones españolas son una auténtica obra de arte, donde los grandes bloques de piedra que parecen pozos encajan perfectamente. Es algo increíble, y entre una de esas calles está la famosa piedra con 12 esquinas, y pues bueno, tienes que tú verlo. Y ahí hay muchos restaurantitos, ya empiezas a acercarte más con, digamos, pieles de alpaca. También comen las alpaquitas, así es, hasta cierta edad si los cazan. Cuando tú vas en la carretera, también muchas de las llamas o de las alpacas son las que tienen tienen más pelo, para que mejor sepan. Las llamas no tanto. Cuando tú te acercas sí le temen al humano, porque digamos que el humano mucho tiempo pues las fue cazando, entonces se te acercan, y más bien cuando tú te acercas están como que en su espacio, y pues bueno, sí te tienen miedo, aunque digamos que a su patrón, a su líder no le tienen miedo, a su pastor. Y pues bueno, los llevan a pastorear a cierta zona para que coman, luego otra zona, y luego sí te vas topando, con estas familias, ¿no? de 200 llamas alpacas, y hay unas que sí se dejan más abrazar y hay otras que no. Y también cuando te vas acercando a los pueblos, como cuando vas a Arequipa o cuando vas a Puno, siempre vas a ver llamitas para el turista, para la fotito o el video, y pues obviamente que te cobran y les puedes dar 1 o 2 soles, que es lo que nosotros recomendamos. Otra de las zonas es el mercado de San Pedro, y pues bueno, es un mercado que es el más antiguo y conocido de la ciudad. También es llamado Mercado Central. Fue construido por el famoso Gustave Eiffel, quien fue autor de la Torre Eiffel, y en su interior podrás ver puestos de todo tipo de productos típicos del país, como el maracuyá, ananá, maíz, yuca, ananá, así se dice piña, ananas, también así se dice en alemán, la papa andina y otros más habituales en todos los mercados. Lugares que te recomendamos, pues bueno, en la Plaza Central ahora sí hay cafés, hay restaurantes de todo tipo, lo que quieras, hamburguesas, ceviches, platos exclusivos peruanos y andinos. Ahí no hay pierde, y ahí se te acercan las personas también para que tú escojas el platillo que se te antoje. Recomendamos también el pollo con papas. Hay otro restaurante que se llama Parada 168 y Rúcula. Son alimentos muy similares a lo que les estamos mencionando, pero sí se recomienda muchísimo. Otro de los lugares que hay que conocer en Perú, recomendamos mucho, también puedes ir a la zona norte, en Cajamarca. También nosotros fuimos a Arequipa, algo increíble. Te van llevando al Valle de los Cóndores, al Valle de la Cruz, y ahí ves el vuelo de los cóndores por la mañana. Unas vistas, qué lugares. Hacen frío tremendo, porque recuerden que en el hemisferio sur es todo lo contrario. Y la ciudad de Puno, que ya colinda con el lago Titicaca, que ya está muy cerca de Bolivia. El lago Titicaca le corresponde el 60% al Perú y el 40% a Bolivia, donde descubres además estas islas de los Uros. Wow, o sea, cómo se sostienen con estas celdas solares. Todos aquellos que vieron en las historias de Instagram, pues bueno, son estas islas igual artificiales que tienen muchos siglos atrás, y ellos viven en unas islas, así es, o sea, y te explican cómo las construyen, de dónde tienen el bloque de las costas para que floten las islas. Normalmente en una isla viven máximo 20 personas, hay una jefa, hay hasta escuelas, impresionante. Construyeron un hotel donde nos llevaron, y cada miércoles hacen un torneo de voleibol con 10 equipos, y el equipo ganador, pues bueno, se dice que le dan un cerdo. La mayoría de las veces se repite,
pero una semana es de hombres, otra semana es de mujeres, otra es de niños y luego otra es de niñas. Entonces ahí se van turnando. Entonces tú tienes tu torneito, digamos, si es de hombres cada semana, pueden ir con las familias completas, etcétera, y ahí hay un organizador. Perú lo recomendamos ampliamente, al menos una vez en la vida sí te recomendamos que vayas. Vas a experimentar cosas diferentes. Sí, es muy complicado el hecho de la altura, no lo voy a negar, aunque seas muy atlético, aunque te prepares lo más que se pueda, es diferente porque en México pues no existe tal altura, a menos que estés en los volcanes o vivas en Toluca, se te facilitaría más. Aunque si vives en la playa, sí se te va a complicar más, porque estás acostumbrado a tener más oxígeno y allá hay mucho menos, entonces hay mucho mayor concentración de glóbulos rojos. Se dice que en 2 meses tu concentración de glóbulos rojos aumenta a dicho nivel cuando ya estás a esa altura. Entonces, si tú llegas a Lima, luego vas a Cusco, hay personas que sí empiezan a sentir este mareo. Pero si vas hacia Arequipa y luego vas hacia Puno y luego a Cusco, no tanto. No sé a qué se deba, pero es lo que nos han recomendado y también lo que nos recomiendan los guías. Sí hay tramos que te los avientas en carretera, pero lo vale porque ves unos paisajes increíbles, te incluye comida el tour, te incluye todo. Y, ¿por qué no? Sorpréndete, déjate impactar por todos estos lugares tan fascinantes que vas a descubrir en el Perú. La verdad, también tenemos el Valle Sagrado, es algo impresionante el Valle Sagrado. La verdad sí es un reto. Ya mi esposa se nos andaba ahí quedando sin oxígeno. Llegas a 4.200 metros sobre el nivel del mar y llegas hasta 5.036. El famoso Valle de Colores, el famoso Valle Sagrado. Y es algo que hay que hacer. Son casi 11 kilómetros de recorrido, tanto de ida como vuelta, pero cada vez empiezas a subir más. Los últimos tramos, los últimos metros, 200 metros, es una tremenda subida. Recuerden las montañas, el pico, cuando ya se acerca el pico, la subida está tremenda. Entonces recomendamos ir a paso lento, no vayan rápido. Y ahora sí, depende de la época en la que vayas, siempre llévate bloqueador, llévate protector, protector solar, protector para la cabeza, para evitar que te quemes, lentes, luego si te empieza a lastimar el sol. Nosotros te recomendamos todo esto. Y por supuesto, el motivo principal para el cual tú vas a ir o visitar Perú, Machu Picchu. Pero Machu Picchu le vamos a dedicar el siguiente episodio, la tercera maravilla del mundo. Increíble esta maravilla antigua, moderna, fascinante. La verdad, yo quedé impactado por cómo construyeron. Se dice que fueron los alienígenas, pero por cómo lo construyeron en ese entonces con la tecnología. Lo mismo cuando vas a Estambul, cómo construyeron la mezquita iglesia de Santa Sofía en ese entonces, en el año 380 después de Cristo, y la construyeron en 5 años. Los mayas, los aztecas, los egipcios, cómo hicieron todo esto. Es un claro ejemplo de que a lo largo de los años ha habido esclavitud, de que las conquistas pues van dejando rezagos y al día de hoy se siguen manifestando con muchas actitudes, y eso viene por el mestizaje, que a veces no permite esta alianza de las naciones a unirse más. ¿Ustedes por qué creen que Japón, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Finlandia se mantienen? Porque no ha habido mestizaje. Un claro ejemplo es de Corea. En 1990 todavía seguía devastado por la guerra de las Coreas, que fue de 1950 a 1953. Y se levantaron, Japón también, Alemania también. Y eso es un significado de que la gente se une para ver por el bien de su país. Claro que siempre va a haber pobreza o riqueza en extremo en algunos países, pero también depende de ti, de tu actitud. Depende de lo que hagas. Depende de cómo tú veas la vida. Depende de cómo tú introyectes y vayas procesando toda esta forma de cómo te van condicionando. Entonces vamos a integrarnos más, vamos a viajar más, vamos a conocer más. Porque realmente me di cuenta en Perú que entre más viajo, menos conozco. Sí. Hay tanto que conocer. O sea, me di cuenta que hay que conocer un poco más la historia de Perú, y estoy leyendo este libro de Atahualpa, quien fue el último inca, quien les conté. Y esto es un resumen del resumen del resumen. O sea, ni siquiera es algo tan detallado,
pero ver esta manipulación que viene desde años. Entonces, pues el ser humano siempre ha sido así. Entonces vamos a nosotros ser más humanos, vamos a tener más plenitud tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Vamos a emanar más amor, vamos a proyectar todo este grano de esencia de lo que somos para empezar a cambiar al mundo. Porque si empezamos con nosotros mismos, creo que se puede hacer algo más. Y bien, con esto hemos llegado al final del episodio. Yo sé, no te me pongas triste. Este episodio 28 de Viajando a Perú es algo fascinante. Viajando, realmente cómo se nutre tu alma. De verdad. Y en este episodio 28, 29, 30, los que siguen, siempre queremos eso, dejarte algo para que tu viaje sea algo más placentero. Y ya sabes, nos puedes contactar en nuestra página bambatravel.com o por el Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, muy pronto los videos de Perú, y nos puedes escuchar en las plataformas de iTunes, YouTube, Spotify, Google Podcast y más. Síganme, me encuentran como Viajando con Tiger o TigerVM, TaigerVM. Y lo que queremos es detallarte y motivarte, coacharte para que seas una persona que lleve a cabo sus sueños. Conocer el mundo es más increíble que cualquier sueño. Un asesor de viajes pone el terreno y el viajero lo demás. Recuerda que viajar es vivir. Te saludo nuevamente en mi siguiente episodio o por mi siguiente video. Te veo en esta semana en Dubái, o cuando lo escuches no te pierdas la temporada de Turquía y de Dubái. Recuerda que la aventura siempre vale la pena. Mi McFly. Hasta siempre.